Buenas noches, hermanos. Vamos a orar para empezar este tiempo de reflexión. El Señor nos ayude a entender cómo hemos de orar y el poder meditar sobre nuestra vida espiritual, que vamos a pedirle a nuestro Dios la guía y la dirección con su Espíritu Santo. Como el cielo brama por las aguas, así, Señor Padre, iniciamos el canto. Así lo dice tu siervo, Señor David. Porque clama, Señor, por ti, nuestra alma y nuestro espíritu. Y tenemos sed de ti, Señor, de ese Dios vivo. Es por eso, Padre, que hoy nuestros corazones, Padre, te rogamos que estén abiertos, que estén preparados, Padre, para no solamente escuchar, no solamente ser sensibles a tu voz, sino, Padre, abrazar tu palabra, que el entendimiento pueda, Señor, ser abierto por ti con tu Espíritu Santo. Y, Señor, que esa sabiduría tuya sea en nosotros para poder comprender aquellas cosas que humanamente nos es difícil. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, nos enseñe. Y sobre todo, Padre, que nos aliente para poner por obra lo que escuchemos, Señor. Comenzando por un siervo tuyo, Padre, por favor, Padre. Te ruego que me dirijas, que me ilumines con tu Espíritu Santo. Y también, Padre, que atienda, Señor, por favor, a tu iglesia. Por favor, Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo para poder meditar. Hemos estado en Isaías capítulo 9, versículo 6, hablando acerca, desde que empezamos los tiempos de Adviento, comenzamos con un nombre y implicábamos, y más bien veíamos lo que implica el primer nombre que se le da a Dios. ¿Se acuerdan cuál fue? Antes de ese. Emmanuel, que era Dios con nosotros. Si entendimos aquella vez que más que ver a Dios que está con nosotros, que está a mi lado, es testificar, dar testimonio que yo realmente reflejo la imagen, el carácter y que realmente Dios, Cristo vive en mí. Ese es el Dios con nosotros, que Dios, ese Emmanuel, ese Cristo, esté reflejándose en mi vida, ¿verdad? El siguiente nombre es admirable, ¿verdad? Y dijimos en admirable que mencionamos de esta palabra admirable, hermanos. ¿Qué mencionamos de esta palabra admirable? ¿Qué significa admirable? ¿Se acuerdan? Bueno, consejero. Nos toca hoy consejero. Y el día de ayer, hermanas y hermanos, nos reunimos como pastores en el Divino Salvador. Y quiero compartir esta breve reflexión. Va a ser quizás breve, pero sí quisiera enfatizar, hermanos, y hermanas, hay una preocupación no solamente en la parte de la iglesia, el consistorio, en la parte pastoral, y hoy pues también yo me sentía con esa preocupación muy fuerte. Quise también estar un poco más tranquilo, pero precisamente en esos momentos es cuando más se eleva la preocupación, hermanos, por la vida de la iglesia. ¿Cuál es el rol de todo hombre? ¿Cuál es ese rol? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros, hermanos, como hijos de Dios? No sé si usted ya pensó en este tiempo de Adviento, lo que hemos visto, tiempo de preparación. ¿Cómo nos estamos preparando? Si Cristo viniera en este momento, nos llamara a su presencia en este momento, seguramente estaremos con Él, es su promesa. Esa es su promesa. Pero quiero que piense solamente dos cosas y no lo responda. Pero dos cosas. Yo sé que la seguridad de la salvación está presente, nosotros estamos convencidos de eso. Cristo viene y somos hijos de Dios por su gracia y por misericordia y tenemos la redención y la salvación. Amén. Pero piense por un momento en esto, hermanos, porque es importante. Piense su condición como pecador igual que la mía, pecador o pecadores. Y aún así, dice en la palabra, que si seguimos pecando, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y tenemos un Dios que no cambia,
que es inmutable. Él no cambia sus promesas ni propósitos, aunque sigamos, ¿qué? Pecando. No estoy infundiendo a que siga pecando, sino que usted valore cómo es y cuánto es el amor de Dios. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y añada esto, aún siendo pecador, Cristo murió por Arturo. Cristo murió, ponga su nombre. Aún siendo quien pecador, Cristo murió por quién. Y hermanos, en ese tiempo de Adviento, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Cómo nos estamos preparando para cuando Cristo venga y nos llame a su presencia? Tenemos que ser sensibles, nuestro corazón tiene que ser sensible, hermanos y hermanas. Piense por un momento en eso. Estaremos con Él. Pero hemos valorado ese amor de Dios de tal manera que lo estemos reflejando con nuestra vida de testimonio. Y también piense por un momento en el momento en que el Señor venga por su iglesia, manifieste su reino final en esta tierra, su victoria final, y nos pida cuentas de la familia, de la iglesia, del ministerio, de las tareas que Dios nos encomendó. Recuerdo una familia, cuando le preguntaba su edad, cumplían años, y me decían, bueno, de edad tengo tal, pero de convertido o de convertida tengo tal. Le preguntaba por su matrimonio, pues sí, nos casamos en tal fecha, pero ya siendo cristianos nos casamos a partir de tal fecha. Esta familia tomaba en cuenta más a partir de cuándo que se convirtió, cuándo que nació de nuevo, esa parte. Pero bueno, hermanos, miren, quiero compartirles esta parte, la palabra consejero. ¿Qué quiere decir la palabra consejero? ¿Qué es un consejero? ¿Ha tenido consejeros? ¿Sí? ¿Quiénes han sido sus consejeros? El rol de todo hombre, hermanos y hermanas, es conectarse a la fuente divina, a la fuente de Dios, a la única fuente, la fuente de la vida eterna, cantábamos hace unos domingos. Todo lo que hace el hombre por su familia, hermanos, va a comenzar cuando el Padre le encuentre a usted. Piense por un momento en David. ¿Sí se acuerda de David? No David Velázquez ni David. Piense en David, el siervo de Dios. Él pasó una temporada, hermanos, una temporada muy difícil y muy complicada. En su vivir, él fue olvidado. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Yo sé que esta historia usted ya la conoce, pero siempre es importante que podamos enfatizar bien. Del 5 al 10 solamente leo, y dice la escritura así. Perdón, primer libro de Samuel, capítulo 16, del 5 al 10. Dice así: Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo a sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ¿qué más dice? Ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido ¿quién? Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí y 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Hasta ahí, hermanos. Sama, Abinadab, ¿quiénes eran?
nos damos cuenta, hermanos, ¿por qué no sabemos quiénes son? No tenemos una comunión con el Señor. No meditamos en la palabra del Señor, hermanos y hermanas. Ellos eran hijos de Isaí. Y Samuel iba a elegir al rey por órdenes e instrucción de quién, de Dios. Y presentó ¿cuántos hijos Isaí? 7 hijos, dice la palabra. 7 hijos. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? Si la palabra de Dios dice que olvidó a uno, olvidó a uno, a David. ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando somos olvidados? Cuando nadie se acuerda de nuestro cumpleaños, cuando nadie se acuerda de nosotros. Cuando ya no nos saludan, cuando no nos recuerdan. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Tristes. Como tristes, ¿verdad? Quizás a veces frustrados. Y eso es lo que el enemigo a veces siembra en el corazón. Esa frustración, esa tristeza. Solamente piense ahora. Dios no puede ser tentado. Pero ¿nos hemos olvidado de Dios, hermanos? ¿Sí nos hemos olvidado de Dios? Seguro. No nos hemos olvidado de Dios. ¿O sí nos hemos olvidado de Dios? ¿Qué es el olvido? ¿Qué es olvidar? Nos hemos olvidado de Dios, hermanos, porque a veces decidimos a nuestra manera. No le consultamos. Comenzamos a dirigirnos a nuestra propia ¿qué? Manera. Y tenemos a un Dios fuerte, a un Dios con nosotros, a un Dios admirable y a un Dios que hoy, como estamos viendo la palabra, que es ¿qué? Consejero. Pero nosotros decimos en nuestra humanidad, no, yo no necesito consejos. Aún escucho. Y decían nuestros padres, mi papá decía, te entra por aquí, te sale por el otro lado. Y así pasa en nuestra vida espiritual y es muy triste, hermanos. No tenemos un corazón correcto ni recto delante de Dios y es triste, hermanos. Es la preocupación de la pastoral. Por eso siempre se habla de un avivamiento en la iglesia. Porque, hermanos, a veces, 2 cosas. O no estamos avivados en la palabra, nos falta un despertar. O no vaya a ser, hermanos, también y hermanas, que no nos ha amanecido la palabra en nuestros corazones. Qué triste es, hermanos, porque cuando se tiene el corazón correcto y a pesar del olvido, no nos sentiremos tristes. Cuando tenemos un corazón correcto, Dios empieza a buscar eso en nosotros y nos saca del olvido. Le empieza a buscar a usted y le saca del olvido. Y aún más, hermanas, le va a sorprender con su presencia. De manera permanente. Empieza a suceder algo tan importante que es espiritual. Pero hermanos y hermanas, por eso es tan importante nuestra vida de devoción personal. ¿Cuánto tiempo invierte en su devoción personal? ¿Cuánto tiempo invierte en su devoción personal? Vamos a este primero de Samuel, ahora capítulo 23, por favor. Y quisiera que alguien me acompañara a leer los versículos del 2 al 5. Pero antes decíamos nosotros que, y con esto voy terminando, hermanos, ya, todo lo que el hombre hace conectado a la fuente de la vida eterna para su familia, va a comenzar cuando el Padre se encuentre con usted. Ahora, nosotros, hermanos, no podemos guiar a alguien a un lugar si antes
no hemos estado ahí primero nosotros. Otra vez, pensando en nuestra familia, en nuestro hogar. No podemos llevar a un lugar a nadie, padres, hijos o familia, amistades, a un lugar si antes nosotros no hemos estado ahí. ¿Qué dice Samuel 23 del 2 al 5? Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Bien, gracias, hermanos. Una batalla de David, ¿para con quién? Con los filisteos. David sabía que no podía salir a ninguna batalla si antes no estaba en la presencia de Dios primero. Eso es lo que sabía David. Es necesario, hermanos, cultivar nuestra vida de devoción. Quiero compartirle 4 puntos nada más, hermanos, pero les comparto esto porque a veces no tomamos en cuenta a ese Dios consejero en nuestra vida. Y hablábamos en la pastoral acerca de el avivamiento, el despertar de la palabra en la iglesia, en las familias. Y coincidíamos los pastores en que se ha hecho, o se ha visto, o se ha manifestado ya un desinterés por la palabra de Dios en toda la iglesia en general. Y es muy triste, hermanos, porque nos traen más las cosas del mundo. Yo no sé si posadas en estas fechas, yo no sé si convivios familiares, no sé, hermanos, pero es triste. Y hace rato estaba estudiando y compartía, y yo quiero, hermanos, compartirles y con estos 3 puntos, pero mi intención, hermanos, no es inquietarles, pero me corresponde y no quiero tener un cargo de conciencia con mi Señor al no poder manifestarlo. Desde el domingo, hermanos, y hace unas semanas con la directiva, les animaba a tener devocionales en los hogares. Llevo 2 días preguntando, hermano. Nadie ha respondido. Entiendo, hermanos. Y déjeme decirle que no me recibe a mí. Y no es necesario, hermanos, que me den un café, ni mucho menos eso, no lo haga. Solamente permítame orar por usted y por su familia. Nada más. Tuvimos una visita con mi hermana Estelita. Y créanme que a lo mejor no lo compartí o no lo vi en ese momento. Un hombre, un joven de 30 años, con cáncer de piel. No sé si así estuvo, hermana, pero parece que es una enfermedad terminal. No sé si esté desahuciado, pero dispuesto para escuchar la palabra, y no es cristiano, hermanos. Y nosotros, hermanos, no estamos dispuestos a recibir 20 minutos, media hora de oración. Es triste, hermanos. Es necesario, hermanas y hermanos, cultivar nuestra vida devocional si queremos un cambio en nuestra familia. No sea que nuestra vida familia se sienta olvidada por nosotros. No sea que nosotros mismos estemos olvidando a Dios. Por tanto, cultivemos nuestra vida devocional. Tenemos un consejero. Consultemos a Dios en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria. Mateo 6:6. Usted apúntelo si quiere. ¿Cómo vamos a cultivar nuestra vida devocional? Número 1, elija un lugar físico en su hogar, hermano y hermana. Yo ya no le voy a insistir más en la semana, pero usted hágalo en su casa.
Elija un lugar físico para que usted se aparte como Cristo se apartó todos los días y ore con su Señor. Salmo 63, versículo 2. Provoque en usted el hambre por su Señor. Provóquese esa hambre por su Señor. Si usted no tiene hambre por Dios, es porque está empachado, porque está lleno, porque ha descuidado las cosas de Dios, ha descuidado a Dios. ¿Por qué los hijos a veces no quieren comer? Porque ya se comieron su alimento chatarra. Y a veces nosotros estamos así también, hermanos, invirtiendo más tiempo en el celular, en la televisión, en las malas noticias, en chismes, en otras cosas, y no atendemos nuestra vida espiritual. Número 3, hermanos, disfrute su tiempo con Dios. No lo haga porque se lo estoy diciendo. Hágalo con gozo, con alegría, y mantenga ese enfoque de su comunión con Dios. Y termino con esto, hermano. Trácese metas bíblicas. Medite en la palabra. Renueve su mente, su manera de pensar, su vida espiritual. Y vuelva a su lugar secreto. Cuando fue llamado David, fue y acudió con Samuel y con Isaí su padre. Lo ungieron como el rey. ¿Y qué hizo David? Regresó a su lugar secreto. Es decir, regresó ¿con quién? Con sus ovejas. ¿David era qué? Era pastor. Y regresó con sus ovejas. Tenemos al gran pastor de pastores, hermanos. Cuando ponía las oraciones, 4 motivos de oración. ¿Cuál fue la primera? Orar por mentes bíblicas. Renovar nuestra mente. ¿Cuál fue el segundo motivo de oración, hermanos? ¿Cómo? Caminar en santidad. ¿Caminar en qué? En santidad. Disposición en el corazón, ¿para qué? ¿Cuál fue otro motivo? Por mentes bíblicas. Primero, sujeción también ¿a quién? Una fiel sujeción ¿a quién? A Dios. Y el último, una fiel obediencia ¿a quién? A Dios. Yo solamente le dejo de tarea que usted vea Hebreos 1, versículos 1 y 2, y que lo medite, por favor. Vamos a orar, por favor. Señor soberano y Dios eterno, queremos seguir el ejemplo, Señor, que nos mostraste primeramente a través de tu siervo David. Es tu linaje, Señor. Aquel siervo tuyo, Padre, que fue olvidado, pero que obedientemente, Señor, al ser llamado, acudió, Señor, con su Padre. Y Padre, fue ungido porque tú lo elegiste, porque miraste su corazón, Señor. Y Padre, regresó, Señor, a seguir cuidando tus ovejas. Y aún, Padre, en las batallas más adelante que tuvo, siempre te consultó, Señor, porque sabía, Señor, que tú eres el consejero. Queremos seguir ese ejemplo tuyo, Señor, también en Jesucristo. A través, Señor, de tener una comunión íntima contigo todos los días. Que este tiempo de Adviento y de preparación, Señor, lejos de ser una celebración mercantil, Señor, de ser una celebración social o familiar, Padre, que busquemos, Padre, siempre apartarnos, Señor, todos los días para preparar y alimentar nuestra vida espiritual. Que provoquemos, Señor, en nosotros hambre por ti, por las cosas tuyas, Señor. Que no te descuidemos, que invirtamos más tiempo, Señor, en la oración, en la lectura bíblica, Señor, en el ayuno, en la comunión contigo, Señor, por favor. Y Padre, que disfrutemos cada momento contigo, Señor. Manténnos en tu camino, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, a trazarnos esas metas bíblicas, Padre Santo, y a ser renovados en nuestra manera de pensar. Y que ahora recordemos que somos hijos espirituales. Que volvamos y regresemos a las sendas, a tu palabra, Señor, a vivir como a ti te agrada, Padre eterno. Y que, Señor, si hay que tomar decisiones complicadas o difíciles,
que te consultemos siempre, porque tenemos al Dios consejero, al pastor de pastores, que nos apacienta con amor. Por favor, Padre, y que ahora que estaremos orando, Señor, porque esta es la parte teórica, lo hemos escuchado, nuestro corazón ha sido sensible a tu voz. Vendrá un momento de, Señor, de motivos personales, pero Padre, que nos dirijamos a ti como ese Dios consejero, que así comencemos a orar, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos todo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos, Señor.